Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra sesión más de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Corresponde en esta ocasión la sesión mensual ordinaria, con el formato que todos conocemos, y hoy nos toca revisar el tema de leucemia mieloide aguda. Ya lo revisamos en alguna sesión extraordinaria, precisamente por el día de la leucemia mieloide aguda, pero ahora corresponde a la sesión ordinaria este tema, que por supuesto pues es un tema que da para hablar mucho y para comentar muchos de los avances y cambios que ha tenido este padecimiento en la hematología. Tenemos un programa muy interesante. No voy a entrar mucho en detalles porque a continuación la doctora de Michelis les va a comentar los detalles de la sesión, pero aprovecho para recordarles que el Congreso Anual de Hematología está programado, como ustedes saben, del 26 al 29 de octubre, y les recuerdo que si tienen trabajos que quieran ustedes enviar al Congreso, ya están abiertas la recepción de estos trabajos y por supuesto también pueden inscribirse ya al Congreso. Es un Congreso que, como ustedes irán viendo conforme vayamos desglosando el programa del Congreso, va a ser un Congreso muy interesante con un buen número de profesores nacionales y extranjeros que estará de forma presencial y tendrán no solamente intervenciones, digamos, tradicionales en las conferencias, sino también en reuniones más pequeñas de cóctel con el experto, de café con el experto, para que ustedes puedan acercarse y tener algunas preguntas en una forma pues mucho más directa con los profesores. Sin más por el momento, le dejo la palabra a la doctora Roberta de Michelis para que nos haga la presentación de la agenda de esta noche. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias al doctor Mellón. Bienvenidos todos a esta sesión ordinaria sobre leucemia mieloide aguda. Pues a nombre de toda la mesa directiva que preside el doctor Mellón, les damos la bienvenida. Como ya les comentó el doctor Mellón antes de entrar de lleno al programa de esta sesión, pues los esperamos para nuestro congreso anual, que va a ser del 26 al 29 de octubre. Estos son pues solo algunos ejemplos de los ponentes que van a estar con nosotros en la sesión. Les iremos sacando gradualmente a otros ponentes para que vaya siendo sorpresa quienes se van a poder ir encontrando ahí en el congreso, pero recordarles que ya las inscripciones están abiertas y tendremos un programa académico muy interesante. Y de la misma forma también ya están abiertas las convocatorias, no solo para los trabajos libres, que ya los pueden ir metiendo y les recomendamos hacerlo con tiempo y no de última hora, un par de horas antes de que cierre la convocatoria, sino irlo haciendo con tiempo. Y también, además de los trabajos libres, de los premios que ustedes ya conocen para los artículos ya publicados en los últimos años por hematólogos mexicanos. Y ya entrando de lleno a la sesión, pues en nuestro formato de sesiones ordinarias, vamos a empezar con la presentación de un caso clínico por el doctor Miguel Campos, que es residente de hematología en el Hospital Universitario de Nuevo León, cuyo profesor titular del curso de hematología es el doctor David Gómez Almaguer, que nos va a acompañar también al final en nuestra sesión de preguntas y respuestas y mesa redonda que tengamos con los expertos. En la primera charla la va a dar el doctor Andrés Gómez, también del Universitario de Nuevo León, que todos ustedes lo conocen. Él es hematólogo que trabaja ahí actualmente en el Hospital Universitario de Nuevo León. Es profesor de hematología, coordinador actual del Grupo de Trabajo de Leucemias Agudas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, autor de múltiples publicaciones internacionales y con un particular interés, además del área de trasplante, también en el área de leucemias agudas y específicamente leucemia mieloide aguda, y por lo tanto el día de hoy nos va a hablar de un tema muy interesante y del que tenemos cosas nuevas que platicar, que es acerca de toda esta caracterización
genética molecular, el pronóstico en leucemia mieloide aguda. Para la segunda charla nos acompaña el día de hoy la doctora Marta Arellano, que es hemato-oncóloga y es actualmente profesora del Departamento de Hematología y Oncología en Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Es directora asociada de la División de Hematología en este mismo centro, en la Escuela de Medicina de Emory, directora del Programa de Residencias de Hematología y Oncología Médica, miembro del Programa de Investigación de Desarrollo Terapéutico y también autora de múltiples publicaciones en revistas internacionales y con un especial interés en el tratamiento en adultos mayores con leucemias agudas, síndromes mielodisplásicos y inmunoterapia en neoplasias hematológicas. Y justamente la charla que nos dará ella el día de hoy es acerca del tratamiento de leucemia mieloide aguda en el adulto mayor, que es un reto, pero en el cual tenemos cada vez más opciones. Como saben, al final tendremos este buen tiempo para preguntas y respuestas, entonces pues váyanos poniendo todas las preguntas que vayan queriendo hacer a través de la plataforma. Ya saben que tienen ahí pues este espacio para ir sometiendo las preguntas y al final las haremos. Les recordamos también que descarguen su constancia de la sesión antes de que termine. También la segunda charla de la doctora Arellano va a ser en inglés, pero tienen la posibilidad de escucharla, ya sea en el idioma original que se esté dando por ella, es decir, en inglés, o con la traducción simultánea. Solo tienen que elegir en la plataforma el canal que deseen para poderla escuchar en el idioma que ustedes quieren. Y antes de darle paso a nuestros ponentes, quisiera agradecer a Avi por el apoyo logístico para esta sesión del día de hoy. Y sin más, pues le dejo ya la palabra a nuestros ponentes y nos vemos un poco más tarde para esta sesión de preguntas y respuestas. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Campos. Soy residente del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues el día de hoy vamos a revisar un caso clínico en relación a la sesión del día de hoy acerca de leucemia mieloide aguda. El caso es acerca de un paciente de 23 años de edad, quien es originario y residente de Monterrey, Nuevo León. No tiene antecedentes relevantes ni heredofamiliares, ni no patológicos, ni patológicos. Su cuadro clínico inicia en marzo del 2021. En realidad, el asintomático acude a realizar una donación sanguínea. Durante el estudio para la donación se solicita una biometría hemática, y en esta se detecta pancitopenia. Es referido a la consulta de nuestro servicio de hematología y acude pues con nosotros refiriéndose nuevamente asintomático, no tenía datos de síndrome anémico, de síndrome hemorrágico o de algún proceso infeccioso activo. A la exploración física no tenía adenopatías palpables, no tenía masas o visceromegalias en región abdominal, no tenía datos de síndrome purpúrico, ni tampoco tenía alteraciones en la mucosa oral. En la biometría hemática que se realiza ese mismo día, tiene una hemoglobina de 11.5 con unos leucocitos de 3.500, siendo de estos 735 neutrófilos y 2.370 linfocitos, 36 monocitos y 86.000 plaquetas. Se sospecha en este entonces por la valoración del frotis de sangre periférica y la presencia de células compatibles con blastos de una leucemia aguda, por lo que se le solicita un panel por citometría de flujo para leucemia aguda y nos reporta resultados compatibles con leucemia mieloblástica aguda con presencia de 25% de blastos mieloides con un inmunofenotipo, con mieloperoxidasa positiva, HLA-DR positivos, CD117 positivo, CD33, CD34 positivo y CD13 negativo. Como parte también del estudio de abordaje de este paciente, se solicitaron estudios de secuenciación masiva, en los cuales se incluyen pues, la mayoría de las mutaciones relevantes en el contexto de la leucemia mieloide aguda, y se nos reportan todas estas negativas. Se solicitan estudios de mutaciones para la inversión del 16, la translocación 821, también se estudia FLT3 y NPM1, y estas también se reportan negativas. En el estudio del cariotipo nos reportan que se analizan 15 metafases, y los cuales reportan un cariotipo 46XY.
normal sin alteraciones. Entonces, tomando en cuenta todos estos resultados, junto con el cariotipo, pues en nuestro paciente entra en una clasificación de riesgo de leucemia mieloblástica aguda de riesgo intermedio. Por lo tanto, el 19 de marzo del 2021 se decide iniciar tratamiento con el esquema 5+3, siendo 5 días de citarabina y 3 días de mitoxantrona. El paciente cursa luego del tratamiento con neutropenia, y también cursa con un cuadro de neutropenia y fiebre, perdón. Se encuentra una faringoamigdalitis, se inicia tratamiento con amoxicilina y ácido clavulánico, y la cual se resuelve adecuadamente. El 26 de abril, luego de la recuperación hematológica, se solicita un aspirado de médula ósea para hacer una valoración de enfermedad mínima medible, y se nos reporta la presencia de 28% de blastos. Ya tomando en cuenta esta información, se le propone a nuestro paciente iniciar un esquema de reinducción con 7 días de azacitidina y 28 días de venetoclax a 100 miligramos, acompañado de itraconazol. Cursa este ciclo sin ninguna complicación, y finalmente se realiza un segundo aspirado para realizar una segunda medición de enfermedad mínima medible, perdón, y esta se nos reporta como no detectable. Tomando en cuenta que el paciente requirió un segundo ciclo de inducción o una reinducción, y el riesgo intermedio en el que se clasificó, se decide llevar a nuestro paciente a protocolo para trasplantes. Se estudia como posible donador a su hermana. Esta resulta ser un donador haploidéntico. Se inicia condicionamiento con ciclofosfamida, fludarabina y melfalán. Y finalmente se realiza la infusión de CD34 el día 26 de junio, infundiéndose 4.8 millones de células. Posteriormente, en el día +3 y +4, se aplica ciclofosfamida post-trasplante, y se documenta un prendimiento el día +16. Se hacen mediciones posteriores al trasplante en el día +45 y en el día +100 de enfermedad mínima medible, y en ambos resulta no detectable. Hasta acá nuestro paciente había cursado posterior al trasplante sin complicaciones relevantes. Sin embargo, en el día 2 de noviembre, siendo el día 129 posterior al trasplante, nuestro paciente inicia con dolor abdominal acompañado de evacuaciones diarreicas. En este momento se sospecha de enfermedad de injerto contra huésped, por lo que se decide iniciar esteroide vía oral, siendo prednisona cada 24 horas a 100 miligramos. Del 2 al 8 de noviembre nuestro paciente no presenta mejoría. Finalmente se decide hospitalizarlo y se inicia también ruxolitinib, 5 miligramos cada 12 horas. Aunque el paciente presenta mejoría clínica, se decide el egreso hospitalario. Los síntomas no habían cesado por completo, por lo que el 21 de diciembre se decide iniciar tomando de mano un protocolo que actualmente se encuentra vigente en el servicio, que es ibrutinib a dosis baja, 140 miligramos acompañados de itraconazol como tratamiento para la enfermedad de injerto contra huésped crónico. Y además el 23 de diciembre se realiza un trasplante de microbiota fetal. Para el 19 de enero, luego de prácticamente un mes de tratamiento con ibrutinib, nuestro paciente presenta mejoría clínica, con disminución en las evacuaciones diarreicas, disminución del dolor abdominal y mejoría en la consistencia de las evacuaciones, por lo que se decide iniciar un destete del esteroide vía oral. Y finalmente, para el 12 de abril, cursando el día 291 posterior al trasplante, nuestro paciente ya se refiere sin evacuaciones diarreicas, con una normalización en la consistencia de las evacuaciones y con dolor abdominal muy ocasional, por lo que finalmente se decide suspender el tratamiento con el esteroide vía oral. La última cita de valoración es el 7 de julio de este año, siendo el día 376 posterior al trasplante. Nuestro paciente se refiere completamente asintomático, refiriendo únicamente dolor abdominal esporádico, ya sin evacuaciones diarreicas asociadas a la enfermedad de injerto contra huésped, con una biometría con hemoglobina de 11.4, con 55,000 plaquetas y 4,032 leucocitos, siendo 2,140 neutrófilos y 1,570 linfocitos. Para este momento nuestro paciente continúa con inmunosupresión a base de ciclosporina
y con el ibrutinib a dosis bajas como parte del tratamiento de la enfermedad de Gento contra huésped y sin ninguna otra complicación. Y eso sería todo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación nuevamente al comité organizador. Y yo les voy a platicar en estos minutos sobre la nueva caracterización genética del MA. Y bueno, vamos a avanzar. Esta es mi declaración de conflicto de interés. Y vamos a platicar. La LMA es un cáncer que es genéticamente muy heterogéneo. Todos conocemos esta imagen, se presenta muchas veces en muchos congresos y viene de todas las anormalidades que podemos observar citogenéticas y moleculares y compartidas que dividen a los pacientes que en realidad tienen varias enfermedades que nosotros agrupamos, ¿verdad? Los humanos le ponemos el nombre a las enfermedades para estudiarlas, pero las enfermedades no saben qué son. Entonces la LMA es una enfermedad poligénica muy compleja y por eso un dolor de cabeza para los hematólogos. Entonces, y no solo puede haber mutaciones y alteraciones citogenéticas, sino múltiples mutaciones en muchos genes que pueden coincidir en el mismo paciente, como pueden ver en el circulito. Y bueno, también cambia con el paso de los años. Entonces existe un perfil mutacional distinto de las LMAs que se tienen a diferentes edades y eso es algo que también dificulta un poquito su estudio y lo hace bien interesante, la verdad. Biológicamente, la enfermedad es súper fascinante y vemos cómo al diagnóstico puede ser una enfermedad, inclusive años antes podemos, ahorita vamos a hablar de las condiciones precursoras, podemos tener muchas mutaciones que van apareciendo y van cambiando y esta es la secuenciación de una sola célula, imagínense, es como una planta, en realidad una hierba mala, yo le digo a los pacientes, y le pegamos por un lado y crece una rama por otro lado y se va haciendo cada vez más complicada y hasta cambia de color. Entonces, es una enfermedad bien interesante y bueno, tenemos que estarla estudiando al diagnóstico y en cada recaída y en cada actividad de la enfermedad puede cambiar y podemos atender al paciente mejor si le entendemos mejor. Y la realidad es que pues a veces encontramos cosas como esta, condiciones precursoras que están en la población general. Fíjense ahí en la columna de la derecha cuánta población puede tener mutaciones somáticas, es decir, adquiridas en el paso de los años y que pueden dar algunos riesgos de transformación a leucemia y que su presencia no necesariamente implica el diagnóstico de leucemia. Entonces, a veces tenemos un paciente con una leucemia y tiene varias alteraciones citogenéticas y moleculares y algunas ni siquiera son de la leucemia, sino son de la condición precursora que tenía el paciente, que ahora sabemos se llama hematopoiesis clonal de significado indeterminado, de potencial indeterminado. Y bueno, en realidad, aunque la biología es muy compleja, la manera de estudiar los genes clínicamente pues es limitada. No podemos hacer secuenciación genética de todas las clonas que tiene el paciente y meternos a su médula ósea y ver cómo está la situación biológica. En realidad tenemos herramientas desde muy burdas y viejas como el cariotipo, pero inclusive difícil de hacer, ¿verdad? Sabemos que depende mucho del laboratorio, de dónde enviamos esto, quién lo hace y que tenga experiencia lidiando con médulas óseas de pacientes con leucemia que son diferentes a las de una persona sana. Desde una manera citogenética, un FISH, un cariotipo, hasta un PCR buscando, y el PCR con sus limitantes, que solo puede encontrar cierto tipo de mutaciones específicas, y hoy en día con la secuenciación masiva que cada vez ha democratizado más y ha hecho más sencillo la secuenciación del ADN en los seres humanos y que ha facilitado su estudio. Y yo le digo a mis alumnos que es como ver el mundo como si cada planeta fuera un cromosoma y como si la secuenciación fuera el Google Maps. Puedes ver cosas muy grandotas, ¿verdad? Pero el Google Maps no te va a decir si te va a chocar un asteroide o no. Entonces tenemos que checar todo, ¿verdad? Tenemos que ver los cromosomas y su estructura y tenemos que meternos a ver el Google Maps y ver ahí cómo está la situación específica de algunos genes particulares, ¿verdad? Ahí pueden ver cómo está distribuido el hospital universitario. Entonces, ¿para qué nos sirve estudiar los genes en un paciente? Bueno, para dos cosas, para darle un pronóstico al paciente, para darle información sobre su enfermedad
y para tomar decisiones sobre su tratamiento, para predecir respuestas a tratamientos. Esto es un estudio pronóstico y un estudio predictivo. Y aquí pueden ver las grandes diferencias, siendo las zonas rojas oscuras la probabilidad de morir sin obtener una remisión, y en naranja la probabilidad de morir en recaída, y cómo cambia de manera importante en diferentes tipos de riesgo citogenético, desde la 15-17 de mejor pronóstico, inversión 16-8-21, core binding factor, hasta P53 de inversión de 3. ¿Cómo puede una persona, un ser humano, enfrentarse a diferentes tipos de magnitud de riesgo totalmente distintos, siendo y cuando tienen la misma enfermedad? Entonces, con esto tenemos que informar a los pacientes sobre sus probabilidades de sobrevivir, recordando que estas son curvas de pacientes que reciben tratamiento intensivo. Entonces, hay tratamientos que podemos seguir de acuerdo a la caracterización genética de la LMA, aunque no son tantos en realidad, aunque nos quieren vender la idea de la medicina de precisión, con tantas mutaciones y tantos genes alterados, hay muy poquitas herramientas todavía, y su capacidad de curación es pequeña en realidad. El delta, miren las diferencias en esas curvas, son pequeñitas, aunque muy significativas, importantes, pero tampoco estamos en una etapa totalmente diferente, ¿verdad? Hay inhibidores de FLT3 que han demostrado mejorías en la supervivencia de pacientes que tienen FLT3 y TKD. Este estudio de gilteritinib muy interesante porque es en comparación con quimioterapia intensiva en recaída. Entonces, una pastilla mejor que quimioterapia en recaída también es muy significativo para los pacientes. Entonces, definitivamente es una mutación que tenemos que buscar. Por otro lado, esta clasificación de riesgo nos permite estratificar a los pacientes en 3 categorías prácticamente. La enfermedad mínima residual es una herramienta dinámica que nos permite ver la respuesta y la sensibilidad del tratamiento, la biología de la enfermedad, y bueno, eso permite hacer una estratificación aún mejor. Ya están recomendadas la mínima residual desde hace unos años en LMA, como una herramienta estándar para el tratamiento de los pacientes, así como ya lo tiene siendo ya más años en linfoblástica. Y fíjense, las recomendaciones del EBMT que siguen siendo las mismas hoy en día para pacientes que tienen riesgo favorable con una mínima negativa. Se puede hacer un trasplante autólogo para ahorrarnos tantas consolidaciones. Mucho más sencillo un autólogo que múltiples ciclos de citarabina dosis alta. Para pacientes con una enfermedad residual negativa de riesgo intermedio para adelante, un trasplante halogénico y siempre debe ser considerado. Hoy en día con el haploidéntico, vean las curvas de la derecha, pues básicamente todos los pacientes tienen un donante, inclusive en países de bajos ingresos donde no tenemos acceso sencillo a ningún trasplante y menos a uno relacionado idéntico. Entonces, este es el verdadero reto. Menos del 10%, menos del 12% de los pacientes con LMA accesan a un trasplante. En México, la mediana de edad es 47 años y deberíamos estar trasplantando casi a todos nuestros pacientes con leucemia mieloblástica. Entonces, recordando que estas recomendaciones y las estadificaciones pronósticas no importan mucho si los pacientes no están recibiendo el tratamiento correcto que necesitan. Y recordando que inclusive de riesgo favorable, con una mínima residual positiva, siempre debemos de considerar el trasplante. Entonces, en LMA prácticamente tenemos que encontrar una excusa para no trasplantar en primera línea. Y si no la encontramos, hay que buscar ese procedimiento, ¿sí? No olvidar que para eso es la clasificación genética. Entonces, para los pacientes que reciben un tratamiento no intensivo, también se va convirtiendo esto en algo relevante y van apareciendo los inhibidores de IDH1 con ventaja en la supervivencia en comparación a azacitidina, aunque todos sabemos que el venetoclax está ahí y ha cambiado la vida de este paciente que nos presentó el doctor Campos. Fue muy diferente gracias a esa molécula que ni siquiera es terapia blanco. ¿Por qué? Porque funciona prácticamente en todos los subtipos de LMA. Y como otras grandes revoluciones en la dermatología, no es con una terapia dirigida a un gen, sino con la manera en la que funciona la maquinaria de la célula neoplásica, como por ejemplo también lo es el ibrutinib y otras moléculas como el ruxolitinib, en fin. Entonces, esta es la clasificación previa que nos vinieron a complicar la vida hace un par de meses. Ahorita voy a hablar de eso. Y bueno, esta ya está bien validada. Muchas poblaciones la han probado.
mencionando que tanto en la edad menor o mayor de 60 años, estudiar estos genes predice el pronóstico de los pacientes, ¿sí? Entonces, y bueno, hay impacto también en las conmutaciones, aunque esta clasificación no lo toma en cuenta ni tampoco la de 2020, no sé, es una manera muy complicada de estratificar a los pacientes, pero sabemos que es importante. No es lo mismo una persona que tiene una mutación, unas alteraciones citogenéticas de buen pronóstico, pero que también tiene una mutación de FLT3, por ejemplo. Entonces, es bastante complicado y tenemos que pues estudiar un poco esto para ver el impacto de cada paciente en lo individual. Y bueno, recordando también este tema de la presencia de los blastos y de un continuum con la enfermedad de leucemia mieloblástica y la mielodisplasia. En realidad estos porcentajes son arbitrarios y pueden ver ahí en la pantalla cómo la mielodisplasia y la LMA tienen un pronóstico muy similar, de hecho peor la mielodisplasia con exceso de blastos cuando están compartiendo todos los predictores, edades y comorbilidades. Entonces podemos ver cómo le va a estos pacientes. Y bueno, recordando que la comparación de dos observadores es prácticamente, tiene muy mala concordancia y estos porcentajes de blastos ya no deben de ser tan arbitrarios y por eso las clasificaciones nuevas ya mencionan 10% de blastos, inclusive la clasificación de la OMS ya dice que ni siquiera es importante el porcentaje de blastos cuando se encuentran alteraciones citogenéticas y moleculares compatibles con el MA. Entonces, esto es un concepto muy importante y son los cambios de esta clasificación nueva internacional en donde 10% de blastos con normalidades recurrentes ya es suficiente para diagnosticar el MA. La clasificación de la OMS, les repito, no dice 10%, dice que no importan los porcentajes de los blastos, pero para cuando no tenemos estas anormalidades recurrentes, como en el caso de nuestro paciente, que todos los estudios fueron negativos, 20% de blastos sigue siendo lo que considera esta clasificación internacional como el MA. Y los pacientes que no tienen estas alteraciones, pero tienen también los blastos arriba de 10%, se considera un continuum entre SMD y LMA. Entonces ahora vamos a diagnosticar a los pacientes como pacientes con SMD y LMA, ¿sí? Un continuum de la misma enfermedad. El objetivo de esto es que los pacientes que tienen 19% de blastos puedan entrar a los ensayos clínicos de pacientes con LMA y los pacientes que tengan y viceversa, ¿verdad? Un paciente con 5% de blastos que pueda entrar a un estudio de mielodisplasia, en fin, es muy bueno para eso. Los contras, pues es este fenómeno de migración de estado en el que este es un chiste de un cómico gringo que se llama Will Rogers, un fenómeno Will Rogers, donde que decía que cuando las personas de Oklahoma se movieron a California, subieron el nivel de inteligencia en los dos estados. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes, cuando movamos pacientes con 10% de blastos en estudios de LMA, pues eso va a mejorar el pronóstico de las personas que tienen mielodisplasia como grupo, como población, cuando los partimos el pastel y los estudiamos así, y va a mejorar también el pronóstico, la duración o la evolución de los pacientes con LMA, ¿sí? Porque va a haber ahora las cohortes de pacientes con LMA van a tener personas que antes no considerábamos que tenían LMA. Entonces, comparar los porcentajes va a ser un poquito más difícil y es muy parecido a lo que ocurre ahora con el mieloma, cuando hay los famosos criterios de SLIM que no existían antes y que eso significa que los pacientes con mieloma ahora están menos enfermos que años atrás. Entonces, la clasificación nueva de European Leukemia Net, que es la que más utilizamos porque es muy práctica clínicamente, y es la que nos dice cómo tratar a los pacientes, pues nos habla de que la LMA se define de acuerdo a estas anormalidades genéticas. En círculos verdes pueden ver lo que está presente también en la clasificación de la OMS y básicamente está muy similar a lo que ya teníamos. Lo único que cambia son algunos detalles pequeños, por ejemplo, en el subtipo de mutaciones de CBPA y otras translocaciones que ahora se han reconocido como presentes y recurrentes en el MA que pueden ver ahí abajo. Esto está muy parecido a lo que teníamos. Lo que cambia grandemente son los otros tipos de LMA, específicamente aquellos relacionados con mielodisplasia.
Entonces, aquí ya existe la LMA en P53, que no se reconocen los criterios de la OMS del 2022, y existen también la mielodisplasia con LMA, con mielodisplasia y mutaciones relacionadas. ¿Eso qué quiere decir? Que antes hablábamos de cambios citogenéticos relacionados con mielodisplasia, y ahora no solo cambios citogenéticos, sino también mutaciones que pueden ver ahí en el renglón. Y esta clasificación se agrega también en la OMS 2022, aunque no son exactamente los mismos genes, para que nos hagan la vida un poquito más complicada. Entonces, ahora hablamos de la LMA con anormalidades citogenéticas, que es muy parecida a lo que teníamos previamente, con el pequeño detalle de que el cariotipo complejo ya no incluye a los cariotipos hiperdiploides, donde hay muchas trisomías, pero no hay alteraciones estructurales en los cromosomas. Y uno dice, ay, pues ¿cuándo me va a tocar? Pues no me van a creer, pero justo vamos a trasplantar a una paciente que tiene un cariotipo que antes se consideraba complejo, pero ahora es un cariotipo hiperdiploide. Sí, eso es bueno para su pronóstico y también nos toma, pues nos hace tal vez dudar de si la tenemos que trasplantar o no. Por otro lado, también es muy práctica la clasificación porque, como les mencionaba, puede haber múltiples alteraciones en un mismo paciente y eso significa que podemos encontrar una normalidad de las que les mencionaba, anormalidades recurrentes, por ejemplo, en EPM1 y diagnosticar al paciente como tal, pero si no las encontramos, después tenemos que ir a ver la mutación de P53. Si la encontramos, entonces ya podemos hacer el diagnóstico y si no la encontramos, nos vamos a fijar en las mutaciones relacionadas a mielodisplasia, a ver si las encontramos. Y si no, nos fijamos en la citogenética y si no, pues ya terminamos en la cubeta de las LMAs no especificadas. Y otra cosa bien interesante es que aquí estamos hablando de absolutamente todas las LMAs. En esta clasificación se le agrega un calificador sobre si esta es una LMA, además que está relacionada con tratamiento o con mielodisplasia previa o con una mieloproliferativo o con un trastorno de predisposición genética. Por el contrario, esta estrategia de agregarle un apellido a la LMA no la sigue la clasificación de la OMS. A mí me parece que está muy interesante y muy práctica, pero pues vamos a ver y nos vamos a pelear ahí con la OMS en ese sentido. Entonces, recordar este concepto de que muchos adultos inclusive pueden tener LMAs con historia de predisposición genética. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, pues porque puede cambiarnos la decisión de hacer un trasplante relacionado. Ahora que están los haploidénticos, tal vez cambiar un donante y buscar un donante no relacionado. ¿En quién lo debemos de sospechar? Personas que tengan otras neoplasias o que tengan familiares con otras neoplasias hematológicas, que tengan pacientes, sus familias con tumores a edades tempranas, y bueno, otro tipo de enfermedades. Y bueno, recordando que hay algunos síndromes que ni siquiera tienen ningún otro hallazgo clínico ni médico. Pueden tener síndromes hereditarios como el DDX41 que tiene un reconocimiento reciente y tiene un pronóstico muy específico, o las historias típicas, las enfermedades que ya conocemos que predisponen a LMA como las telomeropatías o la anemia de Fanconi, entre otras. Entonces, esta es la clasificación de riesgo, no la clasificación diagnóstica, sino cómo debemos de pensar en un diagnóstico de un paciente con LMA. Y a la derecha pueden ver lo que cambió versus a la del 2017. Aquí nos resuelven un poco la vida abandonando la relación alélica de FLT3 y la distinción entre los alelos de CBPA. FLT3 ahora pasa a ser de riesgo intermedio. ¿Por qué? Por el beneficio en supervivencia de los pacientes que reciben inhibidores de FLT3. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasa si mi paciente no se trató con un inhibidor de FLT3? Bueno, pues entonces no aplica este cambio, ¿verdad? FLT3 seguirá siendo de alto riesgo. Entonces, avanzando con este tema, esta es la nueva clasificación 2022, donde podemos ver los cambios a la derecha. Se elimina el requisito de la relación alélica de FLT3, que era muy difícil de hacer, al menos localmente. Nosotros nunca lo pudimos hacer. Y es muy bueno, se simplifica la situación. Para CBPA también se elimina el requisito de que sea una mutación bialélica. Para FLT3 ahora se considera una mutación de riesgo intermedio si recibes inhibidores de FLT3 en el tratamiento del paciente. ¿Qué pasa si no lo recibes? Bueno, pues no, entonces no se considera de riesgo intermedio, sería una LMA de riesgo alto si no tienes NPM1.
Por otro lado, la clasificación de cariotipo complejo ya no incluye los cariotipos hiperdiploides, los que no tienen alteraciones estructurales, y se agregan a los de alto riesgo NPM1 con alteraciones citogenéticas y LMA que tiene mutaciones relacionadas a amiloidisplasia, no solo alteraciones citogenéticas. Esta es la clasificación de la OMS que salió en paralelo a la clasificación internacional y tiene algunas diferencias. Ahora la vamos a comparar de aquí para allá, en donde, como les mencionaba en el inicio, pues ya no nos dicen que no necesitamos tener 20% de blastos para clasificar un LMA con alteraciones citogenéticas. También se elimina el concepto de LMA-NOS y se cambia por esta palabra que dice LMA por diferenciación. Es decir, cuando no tenemos alteraciones citogenéticas o moleculares, vamos a hablar de una LMA por diferenciación y se va a clasificar de acuerdo a la FAB, como pueden ver ahí en la tabla. La LMA relacionada a mielodisplasia también cambió y ahora se eliminan los criterios morfológicos para decir que una LMA es relacionada a mielodisplasia, y esto es porque tiene una pobre reproducibilidad y en consecuencia un pobre ajuste y diferencia pronóstica en los pacientes. Entonces ya no hablamos de LMA-MRC como era conocida antes, como tal. Solo hablamos de la LMA relacionada a mielodisplasia cuando tenemos estas mutaciones o los criterios citogenéticos. Aquí también vale cuando hay una historia de mielodisplasia y esto es diferente a lo que viene en la clasificación internacional, y las neoplasias mieloides secundarias se consideran como un grupo de enfermedades aparte, y esto lo justifican mencionando que va a permitir su estudio a fondo y no incluyéndose en la cubeta de leucemia mieloblástica. Entonces, no olvidar que la enfermedad residual debe de venir en concierto con una clasificación genética correcta, y eso es porque se ha demostrado en múltiples estudios que su empleo predice el desenlace de los pacientes. Entonces, es muy importante incluir la enfermedad mínima residual en el diagnóstico y en la evolución de los pacientes para conocer al principio cómo podemos seguir a los pacientes, si debe ser por PCR, puede ser por secuenciación masiva o puede ser por citometría de flujo de acuerdo al tipo de la enfermedad, recordando que las que podemos seguir por PCR son, por supuesto, la promielo, core binding factor y también NPM1. Entonces, esto es algo que tenemos que recordar, y bueno, también que el FISH y la citogenética no tienen un lugar precisamente como enfermedad mínima residual. Y hablando ya de lo local y de lo práctico, que es lo más interesante y lo que todos nos preguntamos, porque leemos el paper, pero nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer en la clínica. Fíjense, en México, en los hospitales públicos, este es un estudio de la doctora de Michelis, donde vemos que la mayoría de los pacientes con LMA en México son jóvenes por la pirámide de población, y la mayoría, por lo tanto, van a ser candidatos a tratamiento intensivo. La gran mayoría van a recibir algún tipo variante de 7+3 y por lo tanto van a ser candidatos a trasplante. Entonces, fíjense, aquí las curvas de supervivencia no se correlacionan tanto, o hay algunas diferencias entre el riesgo intermedio y el favorable que llama mucho la atención. La gran mayoría ni siquiera tenían un estudio de una mutación de FLT3. Y esto es tal vez por los años en los que se hizo el estudio, porque fue hace ya, pues ya estamos pensando más de 5 años, entre 5 y 10 años. Pero fíjense, el 30% ni siquiera tenían un cariotipo. Entonces necesitamos trabajar en ofrecerle estas alternativas diagnósticas a nuestros pacientes. Y bueno, no solo eso, porque ¿de qué te sirve una gran clasificación diagnóstica si tu paciente tiene complicaciones graves en la inducción? Tenemos que trabajar en que los pacientes puedan sobrevivir este difícil mes, y por eso hemos tendido a usar más venetoclax y combinaciones que quimioterapia intensiva en el hospital universitario, porque nos enfrentamos a todas las limitantes en los cuidados de soporte que existen en todos los hospitales públicos. Y bueno, algunas consideraciones prácticas. Tenemos que pensar a dónde vamos a mandar la muestra y cuándo la vamos a enviar. Si es viernes, el peor día para tener una leucemia aguda en un hospital, porque no podemos hacer mucho. Y eso es cuando no hacemos los estudios localmente. Si nos llega una citometría en la mañana, sí puede salir el mismo día porque tenemos un gran equipo de citometría, pero no podemos hacer, por ejemplo, un FISH,
Hay lugares en donde están trabajando FISH en la noche, como en el MD Anderson, que sí puedes llegar en la tarde y en la mañana ya tienes tu PML RAR. Hay lugares, pero lugares como este, pues no existen en nuestro país. Entonces tenemos que aplazar esas médulas. Tiene uno que pensar también en los días festivos en Estados Unidos, porque si mandas muestras cuando allá es el Día de Acción de Gracias, que una vez me pasó con un paciente con mieloma, pues yo ni idea que iba a ser allá un día festivo, y pues nunca llegó la muestra y las celulitas se murieron. Entonces, el transporte también es un tema bien importante. Hemos tenido experiencias con proveedores en los que nunca llega la sangre, nunca llega de plano. Entonces, lo ideal es hacerlo localmente, ¿verdad? Para no tener estas limitantes, o por lo menos en el mismo país, no tener que enviar la sangre de nuestros pacientes a otro país. Y bueno, recordar que podemos guardar el material genético de los pacientes para el día de mañana, sobre todo en las biopsias, que eso es algo bien interesante que mucha gente no sabe, que se puede quedar ahí en la parafina para siempre y se puede estudiar en otro momento. Y bueno, por otro punto, esta cantaleta de que tenemos que esperar y dejar a los pacientes con la leucemia activa, hay que tener mucho cuidado, no dañar a los pacientes por querer hacer un diagnóstico preciso, pues los vas a diagnosticar, pero se va a complicar de tantos blastos que tienen circulando. Entonces, el inicio del tratamiento no se debe de retrasar por hacer un aspirado. Habitualmente podemos empezar la quimioterapia y la enfermedad va a seguir ahí en 3 días. Entonces no debe de haber ningún problema y esto ya se ha estudiado. Entonces, llegando a lo que nos limita, pues son los costos, ¿sí? Los estudios son carísimos, todo es caro, no hay nada que sea muy accesible y lo que se tiene que enviar a Estados Unidos es más. Y ahí lo pueden ver en la pantalla. Todo lo que cuesta hacer un estudio citogenético de FISH o de PCR, nos podemos llegar a gastar casi 60,000 pesos nada más en hacer un estudio citogenético. Y si queremos hacer estudios moleculares, miren lo que nos podemos gastar. Si vamos a hacer un estudio FLT3, NPM1, IDH o P53, nos podemos gastar 70,000 pesos estudiando genes de manera individual enviando a los Estados Unidos. Si hacemos un panel de secuenciación masiva, muy popular y muy famoso, que ya se vende como si fuera una medicina muy cara que empieza con V, porque vale lo mismo, y llegan y te lo venden. Han tomado algunas lecciones malas los proveedores de los reactivos de laboratorio de los compañeros de la industria farmacéutica, desafortunadamente, y lo venden a precios absurdos. Entonces, y bueno, muchos genes que ni siquiera se sabe si importan o no, entonces te los venden y pues luego uno no sabe qué hacer con ellos. La información excesiva también es un problema. Entonces, nuestro abordaje que hacemos cuando los recursos no son una limitante, pues es el que pueden ver en rojo, y eso es lo que nos terminamos gastando para poder clasificar a un paciente correctamente. Hay que mencionar aquí el estudio del grupo de trabajo de leucemias agudas, donde nos pusimos de acuerdo, liderados ahí pueden ver en la pantalla por la doctora Roberta de Michelis y su borreguito, quien se dice que aprendió a ver blastos en el Subiram. El borreguito puede ver el microscopio. Y bueno, nuestro grupo de trabajo estudió a los pacientes. Ya reclutamos más de 200 pacientes haciendo una clasificación pragmática que diseñó la doctora, que pueden ver ahí en la pantalla, y enviando o guardando ácidos nucleicos para enviarse a secuenciación a posteriori. Génica me autorizó decirles que si ustedes les mandan los ácidos nucleicos de los pacientes, les costaría solamente 33,000 pesitos hacer ese estudio, sin la secuenciación masiva, por supuesto. Entonces, eso ya se puede hacer y es una iniciativa. Los resultados saldrán próximamente, y estamos muy ansiosos de ver toda esa información. Y bueno, la pregunta, ¿podemos tener secuenciación masiva en México? Ya hay varios secuenciadores en el país, en el INMEGEN, en el HU tenemos los dos que pueden ver en la pantalla, y fíjense lo que cuesta el panel de Thermo Fisher, que a lo que nos venden a precio de lista, eso es lo que te cuesta. Si tú quieres secuenciar a 64 pacientes, pues no es tan caro, puedes hacerlo gastándote 24,500 pesos por paciente, por muestra, es bastante accesible. ¿Cuál es el problema? Pues que te lleguen 64 pacientes con LMA, y para tener el resultado en un tiempo decente, que estamos hablando de alrededor de un mes. Entonces, o por lo menos 2 meses que alcance a terminar una consolidación. Entonces, no podemos hacer esto solos. Tenemos que trabajar en equipo, centralizar las muestras, trabajar con la iniciativa privada,
hacer que las compañías farmacéuticas paguen esto, por supuesto, y por ahí creo que ya se están comprometiendo algunas. Y bueno, nosotros hemos demostrado que podemos reclutar pacientes, que ese no es el problema, porque en el GTLA teníamos hasta 12 pacientes por mes y eso es sin echarle tantas ganas. Entonces, podemos agregar aquí pacientes con mielodisplasia, pacientes con mieloproliferativos, que también se les pueden hacer estos paneles y hacer que sí se puedan correr por lo menos una vez al mes estos estudios. Entonces, para concluir, debemos de identificar las leucemias mieloblásticas, tiene una importancia pronóstica y predictiva, debe guiar el comportamiento terapéutico de nosotros. Si no podemos cambiar algo en el tratamiento, pues entonces su relevancia no es tan buena. Es difícil hacerla en México y en Latinoamérica en general, en público y en privado también es difícil. Necesitamos más investigación y desarrollo, que las compañías farmacéuticas no paguen las mutaciones en Estados Unidos, que se hagan en México. Y bueno, la colaboración es súper importante porque de esa manera sí podemos ofrecer esto a un precio accesible. Y la otra certeza, pues, es que la clasificación de LN va a cambiar eventualmente. Solo esperamos que no se sigan multiplicando, que no haya 2 y luego 4 y luego 6, porque si no vamos a tener mucho trabajo. Pero bueno, pues muchas gracias por su atención. Good evening. I want to thank the organizers for inviting me to present at this very exciting meeting this evening. My name is Martha Arjano from Emory University in Atlanta, Georgia. And I'm going to discuss treatment of acute myeloid leukemia in older adults. No disclosures related to this talk. I'll briefly review epidemiology. I have 2 cases to patients that I've taken care of in my clinic. We'll go over current and emerging treatments for the older patient with AML. And I'll summarize the concept of measurable residual disease monitoring, and then my approach to the older patient with AML. So my first patient is a 74-year-old woman who presented with fatigue, went to her primary care doctor. She had a white blood cell count of 2,200, a hemoglobin of 8, platelet count of 55,000. Her marrow was 90% cellular with 60% myeloid blast. She had dysplastic changes, cytogenetics, and 20 metaphases showed a complex karyotype, and the AML fish showed various trisomies of 5, 7, 8, 21, and 11. She had a complicated past medical history of hypertension, non-melanoma skin cancer, atrial fibrillation, coronary disease, anxiety disorder, and her performance status, her ECOG performance status was 3, meaning that she was resting about 75% of the time at the time of her diagnosis. And so I want you to consider if you would offer induction chemotherapy to this patient. My other patient is a 72-year-old woman who presented also with fatigue in a similar fashion. Her white blood cell count was 82,200, and her marrow was 80% cellular with 63% blasts. They were myeloid. Her cytogenetics were normal. The AML fish panel did not show any abnormalities. Next generation sequencing for myeloid malignancies was sent. She had minimal medical problems, controlled hypertension, mild arthritis, and her performance status was a 0. She was going to the gym 4 times a week and had recently decreased from a 0 to a 1, meaning that she was resting about a quarter of the time. So not too bad. So think about whether you would offer induction chemotherapy to this patient. And so briefly, AML, we know it's a rare disorder, but like Dr. Gomez said, it poses a nightmare to hematologists. The incidence is about 4.5 per 100,000 per year. It accounts for about 2% of all cancer deaths. The median age is 68 and rising, and risk factors for AML, the main one is older age, exposure to DNA damaging agents, having had an antecedent hematological disorder such as MDS,
And the incidence of therapy-related AML is increasing as we've seen advances in the treatment of other types of cancer. And the 5-year survival is approximately 30% when you consider all comers with AML, whether treated or not. Some of the reasons for the poor prognosis in older adults with AML are patient-related factors such as comorbid illnesses that limit delivery of effective treatments, poor organ reserve. So it's not age alone, as you saw with the 2 patients. And there are disease-related factors such as a lower incidence of favorable genetics and molecular markers, antecedent hematological disorders that you don't see in younger patients, and a higher incidence of secondary AML or therapy-related AML. And physician-related factors, they're not so much of an issue anymore now that there are newer treatments when all we had was hydroxyurea or induction chemotherapy. They, in a study in the US, looking at over 2,500 patients of what we call Medicare age, so 65 and older, only 30% of all those patients were offered chemotherapy, quote unquote. Chemotherapy could have been hydroxyurea. And the median survival was better for patients who had been offered chemotherapy 7 months versus 1 month in untreated patients. And this is some older data from Dr. Fred Applebaum, showing that with increasing age, you also see an increase in the proportion of unfavorable cytogenetics and a decrease in the proportion of those patients with the favorable cytogenetics. And that, as Dr. Gomez showed, is also borne out in the molecular markers. We see the same with the favorable gene mutations and the unfavorable gene mutations such as TP53. And so defining, so we know that AML is not one disease, it's a heterogeneous disease, and there's an interplay between chromosomes and gene mutations. And defining all this data not only allowed for better classification of the disease, but also for discovery of targeted agents. And so this is based on the ELN 17, the favorable group, with the main group being the core binding factor, AML or translocation 821, and inversion 16, mutated NPM1 or CABP alpha, and then the adverse risk group and the intermediate risk group. And why do we care? Because we can tailor treatment to the favorable I would argue that not everybody needs a transplant, but the adverse group, absolutely, the cure rate is much lower than 20%, so an allogeneic transplantation and first complete remission would be necessary for those patients. And so a lot more data showing the risk groups in the younger patient. This was a study that looked at applying the ELN classification to patients age 60 to 85 undergoing induction. And you see that there is still a group that is favorable, but obviously their outcome is much less than the younger patients, where the favorable group enjoys a long-term survival of greater than 60%. These patients are in the 30% range. And there's not really a difference between the patients who fall in the intermediate and the adverse or the unfavorable group. But so we still have a group of older patients that could enjoy the possibility of cure with the right treatment. And so our initial workup, and I was very interested to hear about the cost of all these tests that we do. You know, it's still very important to do the basics, right? The clinical history, family history, occupational history. So when my fellows tell me that the patient is retired,
They know not to tell me that because that's my pet peeve, because having been retired doesn't tell me anything about potential exposure. So I see a lot of patients from the local Veterans Administration hospital, and they all have, you know, a lot of them have had exposures to carcinogens. So it's really important to get sort of into the details. Prior exposure to prior chemotherapy, radiation, prior cancers, antecedent hematological disorders. And then, so what we, so morphology, APL, which I won't focus on, I tell my fellows when they're rotating with me that if they never look at a peripheral smear, they will never diagnose a patient with APL, and they won't feel the joy of diagnosing a patient without spending millions of dollars just by looking under the microscope. So, but I know that that is fading out. So flow cytometry, being making sure that when we do a karyotype, you get at least 20 metaphases. Otherwise, it goes in the category of unknown. And then the FISH fluorescence in situ hybridization. Various labs have a FISH panel. At Emory, we have an AML FISH panel, and we can get the core binding factor within 24 hours for those patients. So when they come in, we know we don't get it on everyone because we would exhaust our pathologists, but if we know that it's a patient who would be a candidate for an intensive induction treatment, then we do request that as a same day or 24-hour FISH. And then molecular next generation sequencing for myeloid malignancies. We have an in-house panel that looks at 75 genes. I'm sure it's very expensive. And it takes anywhere between 2 and 4 weeks to return. And then there are other things like geriatric assessment for older patients. And then we have a tissue banking protocol, and we try to you know, make sure that we capture every single patient that walks through the door. So in terms of clinical evaluation, the geriatric assessment is very useful, and this is data looking at 74 patients who were candidates for induction chemotherapy, and looking at a short physical performance battery and a mental, mini mental state evaluation, and showing that patients that have physical limitation do worse, much worse. They're at risk for much higher induction mortality and overall mortality. And the same with patients who have baseline, low baseline cognitive function. Now, these are the factors that the genetics of the AML blast we can't change, but the sort of risk factors of the patient are things that can be modified with the proper support. So we have one psychiatrist who is an onco-psychiatrist that we can consult in these patients that have a lot of cognitive dysfunction or severe anxiety and psychiatric issues. And of course, getting physical therapy involved with these patients. And so how do we decide which patients to treat or not treat, or how to treat them? And basically, there are two general decisions. Is the patient a candidate for intensive treatment? Do they have a good performance status, so physically pretty healthy? And the genetics and molecular markers, genetics and cytogenetics of the leukemia itself. And so you decide, are you going, and this is the decision that we make when we are seeing the patient now. These decisions can change, they're fluid, because sometimes as you treat patients, they become candidates for further treatment and allogeneic transplantation. Now, with the older patients, the majority of these patients, as you saw, even in the favorable group, the outcome is very poor. So these patients should all be considered for allogeneic transplantation and first complete remission. Now, for the patient who is not a candidate for intensive chemotherapy,
due to poor performance status, non-favorable cytogenetics and molecular markers, then we're looking at that initial decision to be a non-curative intent. So let's go over the patient who is candidate for curative intent. And I won't go over the data comparing 7+3 or 3+7 to other more intensive treatments. Overall, multiple randomized trials show that still the standard treatment for most patients is the 7+3, so the 7 days of cytarabine and 3 days of an anthracycline. And whether you give idarubicin or mitoxantrone or daunorubicin is not a worthwhile argument to have. And so this was the study looking at adding gemtuzumab ozogamicin, the only immunotherapy that's FDA approved for the treatment of AML CD33 antibody, adding this to induction chemotherapy. So in the study, they added it to all patients with induction in combination with induction chemotherapy, 3 doses with induction, and then 1 dose with each consolidation. The initial data that was published in 2012 was very promising, and there was a significant difference both in event-free survival, so the probability of living without relapsing or dying from another cause. And there was also a statistically significant difference in overall survival for the group that received the gemtuzumab ozogamicin or GO. Now, further analysis, the final analysis of the trial showed that the overall survival was no longer, there was a trend for benefit, but no longer significant, but there was a significant large benefit in terms of event-free survival. There was a further study looking, it was a meta-analysis looking at the 5 clinical trials of induction chemotherapy that added GO to induction consolidation. And what was born out of this large study was the main benefit for adding GO to induction is in the favorable cytogenetic or genetic group. There was a smaller, and the benefit was, as you can see here, overall survival of 75% in the group who received GO versus 55% in the group who did not. There was a smaller difference in the intermediate genetic risk group, and there was absolutely no difference in the adverse or poor risk group. And so our standard at our institution, and we do have the benefit of having that 24-hour core binding factor FISH panel. And once that comes back, we add GO within the first week of induction chemotherapy. The other part of this meta-analysis was that the benefit of GO was only seen if you added it during induction and not during consolidation. And so we give a single dose of GO with induction and do not give it with consolidation. FLT3 inhibitors, so there are a few and many more in clinical investigation. Midostaurin is the only one that's approved for upfront treatment of patients with AML. And so Dr. Gomez showed the ratified trial looking at adding midostaurin versus placebo to 7+3. The CR rate was very similar, but there was a benefit in overall survival for the midostaurin group. So giving it from day 8 through 21 with induction and then with consolidation. The quizartinib study, the QUASAR study, also showed a benefit for adding quizartinib, and in the ratified trial, the age was up to age 70, in this trial up to age 75. So, and the median survival was, overall survival was significant, 32 months versus 15 months for the quizartinib plus chemo versus chemo and placebo arms. There was no increase in death rates in those groups.
Gilteritinib is not approved for upfront treatment of AML, but showed remissions in up to 52%, with remissions higher whether patients had prior exposure to a FLT3 inhibitor or not. CPX-351, or the liposomal 7+3, was also approved in this country for the treatment of older patients with newly diagnosed secondary AML, so AML after an antecedent hematological disorder, or treatment-related AML after chemotherapy, or AML with myelodysplasia-related changes. So those cytogenetic abnormalities that are classic for MDS. And it did show in a randomized trial versus standard 7+3 that there was an overall survival benefit to the CPX-351 or VYXEOS as it's called versus 7+3, and a minor difference in event-free survival. And so for the older patient who is a candidate for intensive treatment, we basically treat them in the same way that we would treat a younger patient. What about the patient who is not a candidate for intensive treatment because they either have a poor performance status or a non-favorable cytogenetic or molecular risk pattern? And the initial approach is going to be a non-curative intent. And remember that that's the initial approach. It doesn't mean that things may not change for that patient in the long term. So just because they can't get an intensive induction up front doesn't mean that they couldn't improve and later go on to have an allogeneic transplantation. So I think the biggest breakthrough for these patients was the discovery of the BCL2 inhibitor, venetoclax. We did some of the early studies at my institution as well. And this is the summary from the randomized study. So the venetoclax was approved initially. It had an approval pending the phase 3 trial in combination with both hypomethylating agents, azacitidine, decitabine, or with low-dose cytarabine. The results of the phase 3 trial confirmed that there is a benefit to adding venetoclax, and it was done for no other reason other than probably funding with azacitidine. So azacitidine plus venetoclax was superior to azacitidine plus placebo with higher remission rate. The composite remission rate was actually 66%, but the CR was 36%, 36.7%, and significant difference in improvement in overall survival for these patients. So these are all older patients. What about IDH1 and IDH2 and AML? So going back to biology class, which we didn't think that we would need in the future when we were very young. So isocitrate dehydrogenase converts isocitrate to alpha-ketoglutarate. But when this is mutated, when IDH1 or 2 are mutated, they sequester that alpha-ketoglutarate, convert it to 2-hydroxyglutarate, which is like food for cancer cells, and messes with gene expression profiles and causes growth of tumor cells. And so ivosidenib was combined in the relapse refractory setting. It had an overall complete remission rate of 33%. And then it was combined with azacitidine in a randomized fashion, ivosidenib plus azacitidine versus azacitidine and placebo, and it was statistically significant survival benefit. So it is FDA approved for newly diagnosed and relapse and refractory as well. And axitinib, the IDH2 inhibitor, has showed remissions in about 23 to 24% of patients with relapse refractory AML. It was moved to the upfront setting in this randomized clinical trial, but it did not meet its endpoint of, there was no difference in overall survival.
versus azacitidine only, and only a trend toward benefit and event-free survival. And so what about maintenance in the treatment of AML? The QUASAR trial looked at, so it was a randomized phase 3 international trial looking at patients 55 years of age or older with either de novo or secondary AML. But these patients were candidates for intensive induction. They had received induction and had received some consolidation. Their ECOG performance status could have been for up to 3. And these patients have to be ineligible for transplantation. So CC486, which is the oral azacitidine, did show a survival benefit with overall survival of 24.7 months versus the placebo group of 14.8 months. And the same for benefit for relapse-free survival. One thing that wasn't very detailed is how these patients were candidates for induction and some consolidation, but they then became ineligible for transplantation. We have few patients that are that way, more patients that maybe are not candidates initially, but become candidates later. So that was my main concern. And so it is not to be taken as a replacement. It's not oral AZA versus transplantation. So there's a host of clinical trials with clinical agents in development, including for the very resistant type of AML, the TP53. A lot of advances also in immunotherapy, although there's only one immunotherapy currently approved for AML. I think the CD47 inhibitor is like the checkpoint inhibitor for macrophages, or the do not eat me signal is very promising, especially for the very poor risk group of patients with TP53 mutated AML. I wanted to highlight this molecule, SNDX-5613. It's a menin inhibitor, and so it inhibits the interaction between menin and the mixed lineage leukemia, or the KMT2A gene, and it sort of breaks, it causes differentiation of leukemia cells. And we have an early phase trial that showed with a very refractory group of patients, AML, ALL, or mixed phenotype acute leukemia harboring either the KMT2A rearrangement or NPM1 mutations, and remissions were seen in up to 24 patients, especially in the mutated. Initially the trial was for all relapse or refractory disease, and so we're seeing that the activity is in the NPM1 and MLL rearranged AML acute leukemias. And so now we're in the phase 2 with an ASH presentation coming, and we're looking at combinations both for intensive treatment and non-intensive treatment, and then post-transplant maintenance of these, especially for those patients who perhaps went into transplant with MRD positive disease. And so I won't say a lot about MRD other than it's important, the reasons to measure it. So it's actually a response criteria. MRD negative CR is better than MRD positive CR. And so it not only informs the prediction, but also helps to select further treatment, identifies impending relapse, hopefully early intervention, and post-transplant surveillance. And it is being used, starting to be used as a surrogate endpoint to accelerate drug discovery. So where the outcome is MRD negative. So on the SNDX trial, the patients who had remission, 92% of those are MRD negative remissions.
And in terms of methods, RT-PCR, PCR is the most sensitive if you have a target that is amenable to PCR. Multi-parameter flow cytometry is less sensitive, but we use it for those who do not have PCR target. Next generation sequencing is not really a validated MRD marker, but if used together, if you're using next generation sequencing, should use it with one other method. So we use flow cytometry, multi-parameter flow, and NextGen if we're going to do that. And so recommended time points for MRD, and it's depending on whether, if you have to do flow cytometry, you're gonna have to do this in the bone marrow. And if you are doing PCR, you can do this in peripheral blood. So I wanted to highlight this interesting study that we have that's sponsored by the Leukemia and Lymphoma Society. It's in several academic institutions in the US, including ours. It's a partnership with the Leukemia and Lymphoma Society, pharmaceutical companies, the FDA. And so there's a rapid, and it was targeted toward older patients with AML, but actually now we're expanded to include younger patients who are not candidates for intensive induction, although there's an arm for the favorable risk patients. So patients consent and have the tissue sample collected. It's sent over to the lab, to the outside lab through the Leukemia and Lymphoma Society, and we get the results in 7 days. And within 7 days, they're assigned to one of multiple treatment arms. So there's a FLT3 arm, there's an IDH1, IDH2, an NPM1 arm, a FLT3, a TP53 arm, etc. And there is a no target arm, so a standard arm. And so it's really personalized treatment according to each patient's own AML genetics. So going back to the first case, this was a 74-year-old woman with poor risk AML, complex karyotype, poor performance status. We did enroll her into that BEAT AML clinical trial. We got her 7-day mutation panel. She didn't have anything targetable, or for which we have a sub-study. She had TET2 and DNMT3A, curiously not a TP53 mutation. So we opted for azacitidine and venetoclax as standard of care. She did achieve an MRD negative CR after 2 cycles, and she's currently in cycle number 30 with just dose reduction for venetoclax due to prolonged myelosuppression. Our other patient is also a 74-year-old woman with newly diagnosed AML. Now she has normal cytogenetics and an NPM1 mutation, excellent performance status. And so she went on to receive induction chemotherapy with the 7+3 regimen, had the usual complications. She achieved an MRD negative CR, followed by 4 cycles of consolidation with intermediate dose cytarabine. We tracked MRD for 2 years, and now she's 4.5 years out. And I actually just discharged her from my clinic a few months ago. And so those are exceptional patients with exceptional outcomes, but we're able to do this through the clinical trials and research. And so my algorithm, my how I treat slide for the older patient with AML. So we address the urgent supported care, assessment of fitness, screen for clinical trials. If they are fit for intensive treatment, then induction 7+3 or CPX-351 for those that have the therapy-related or secondary AML or AML with myelodysplasia-related changes. They have a FLT3 mutation, you add the FLT3 inhibitor. If they have core binding factor, we don't do it for the intermediate risk, only for the favorable risk, the core binding factor AML. We add gemtuzumab ozogamicin with induction only.
And then we have a risk adaptive consolidation and monitoring for MRD. Now, if they're a candidate for allogeneic transplantation, then transplant in CR1 for the intermediate and high-risk patients. If they are not, then maintenance on your oral azacitidine. For the patient who's not a candidate for intensive treatment, then it's really important to confirm goals of care. If their performance status is up to 3, then a clinical trial such as the BEAT AML or something else, or azacitidine and venetoclax as a standard treatment, and reassess. So if they have an ECOG performance status of 4, then supportive care or hospice. I did have a clinical trial where for patients that had a performance status of 3 to 4, we did a physical therapy conditioning. At that time, that was many years ago, all we had was 7+3 or hypomethylating therapy. And so I do have one patient that was able to improve his performance status. He got off all his blood pressure medications, and he was able to go on to get an induction after a few cycles of decitabine, was able to get an induction treatment and go on to transplant. So it's important to reassess the patient as a candidate for a more curative approach. So if they are, then transplant in first complete remission. And if they're not, we either continue aza-ven combination or use the oral agent or a clinical trial of maintenance. We do monitor. It depends on the patient, because just like we heard, just because we can do really expensive stuff doesn't mean that we should. If we're not going to use that data, so monitoring MRD in certain patients is not going to help because we can't stave off relapse with something if we don't have a plan for a treatment. And so in conclusion, when choosing AML treatment for the older adult, consider patient and disease-related factors. Selected older patients with favorable risk can benefit from intensive approach. Less fit older patients can benefit from less intensive approaches and reassessment of fitness if remission is achieved. Maintenance is now an option, and MRD is important to detect early relapse or allow treatment planning. And clinical trials is probably still the best option for most older patients with AML. Thank you. Pues muchas gracias a todos nuestros ponentes. Fueron 3 muy interesantes pláticas desde la presentación del caso y las 2 ponencias. Una disculpa a todos por el momento de problemas técnicos, que la lluvia por toda la ciudad está terrible y de pronto son cosas imposibles de controlar, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y tenemos muchas preguntas muy interesantes para todos nuestros ponentes. Quisiera comenzar con una pregunta muy importante que creo que va pues, a agrupar muchas de las preguntas que se tienen, y quisiera comenzar con la opinión de la doctora Arellano y después escuchar a pues, los demás panelistas que nos acompañan. Pero doctora Arellano, ¿cree usted que en pacientes adultos mayores, aunque estén en un buen estado funcional y sin comorbilidades, sigue teniendo un papel la quimioterapia intensiva, o más bien todos estos pacientes, independientemente de su estado funcional, viendo los verdaderos resultados tan buenos que tenemos con los tratamientos no intensivos, más bien ya deberían de tratarse así estos pacientes? Sí, muy buena pregunta. El problema es que todavía no tenemos la cura con los tratamientos que no son intensivos, y como yo con la combinación de azacitidine con venetoclax, el tratamiento sigue y sigue y sigue. Y el oral azacitidine on your reg en este país. El acuerdo, el arreglo, cambió idioma, doctora. ¿En qué idioma va a hablar? ¿En español? Ok, sí, ok, es que empezó a hablar en inglés. Regreso yo entonces a Nos quedamos interpretarla en al español, inglés. sí.
Lo siento. No, está muy bien. Nos seguimos en español. Lo sigo. Sí. Sí, entonces, ONUREG es, al menos en este país, es aprobado para los pacientes que han recibido quimioterapia intensiva, no los que han recibido azacitidina, venetoclax. Eso va a cambiar y eso es lo que hacemos especialmente durante la pandemia, donde no queríamos todo el mundo venga al centro a recibir quimioterapia todos los días. Entonces, tener algo oral es muy ayudable, pero yo todavía pienso que hay pacientes de edad avanzada que todavía deben de ser candidatos para tratamiento intensivo y trasplante. De acuerdo. Y Andrés, tu opinión al respecto de esto y un poco también moviendo la balanza hacia el otro lado de ampliar este tipo de esquemas no intensivos a una población un poco más joven, que sé que es algo que a ustedes les interesa mucho allá también, y después escuchar también la opinión del doctor David Gómez. Claro, definitivamente. El problema es que el 7-3 es diferente de acuerdo en dónde estás, en qué parte del mundo y en qué tipo de hospital. Hay lugares donde la probabilidad de morir de un paciente con 7-3 es de 1 en 2, 50% de probabilidades de que te vas a morir por la quimioterapia y las complicaciones de la leucemia. En un mundo, en México es de 1 en 4, más o menos, o de 1 en 5. Entonces, en ese supuesto, y eso es de población joven, de personas con mediana edad de 47 años. En ese contexto, pues yo creo que inclusive ni siquiera es ético indicar la quimioterapia cuando tus probabilidades de morir son arriba de 30%, habiendo un tratamiento que te puede meter en remisión con un porcentaje similar, probablemente, aunque no te vaya a curar. Ahora, recibir venetoclax, azacitidina no significa que no puedes recibir quimioterapia después, y ese es un concepto interesante. El problema de esto es que no está probado. Nosotros lo estamos haciendo porque nuestra mortalidad en inducción es más alta, como la es en todos los hospitales públicos del país. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Como somos fans del trasplante, lo hacemos y bueno, podemos justificarlo un poquito mejor. Tal vez para los pacientes de riesgo favorable jóvenes sea bastante controversial, pero pues de nuevo, la mortalidad en la inducción es un problema súper importante. ¿Algo que quieras agregar el doctor David Gómez? Bueno, pues sí, yo creo que cada quien tiene que encontrar el tratamiento. Hemos hablado del tratamiento para cada paciente de acuerdo a la clasificación genética. Y yo hablaré del tratamiento genético de cada institución. O sea, ¿cuáles son tus genes? ¿Qué tienes? ¿Con qué vas a soportar a tus pacientes? ¿Tienes buenas plaquetas? ¿Tienes dinero? ¿Tienes buenos antibióticos? ¿Tienes buenos antimicóticos? ¿Tienes accesos venosos adecuados? ¿Tienes personal suficiente para cuidar a los pacientes? Cuidar los accesos venosos, etcétera. Tienes terapia intensiva, y entonces tú puedes elegir qué vas a hacer. Cuando no, es importante saber hacia dónde vas a ir, ¿verdad? Y definitivamente existe la posibilidad de mejorar al paciente con venetoclax, azacitidina, independientemente de la edad, y después seguir adelante con algo más. Yo estoy de acuerdo en que ese tratamiento no es curativo, pero eso puede ser un buen puente, es muy interesante, y si luego complementar con algo más. Por ejemplo, en mínimas negativas ahora se puede usar autotrasplante, por lo menos en riesgos bajos o intermedios. Se está renovando eso. También, obviamente, el trasplante alogénico. Nuestro programa en mieloblástica ahorita es buscar mejorar al paciente con menor mortalidad y después intentar curarlo, y que hacemos muchos trasplantes en los pacientes. Ahora bien, yo estoy de acuerdo en que si no tienes tú, más allá del venetoclax, azacitidina, si ya tienes un problema de trasplantes o eso es lo único que vas a hacer, entonces quizás en pacientes jóvenes debes intentar la quimioterapia intensiva, pero sabiendo o buscando o tener lo necesario para sostener estos pacientes. Hace tiempo rotó un residente de hematología de otra institución, no voy a decir cuál, por hematología del hospital, y hizo un comentario que le salió del corazón. Dijo, aquí los pacientes no siempre se mueren. Y me quedé muy impresionado por esa frase, como diciendo,
a mí se me mueren todos, o donde yo vengo se mueren todos. También recuerdo cuando yo tenía más o menos tu edad o la de Andrés, estando en Dallas, un médico me dijo, yo quiero hacer trasplante, le dije. Y me dice, pues mira, ¿tratas mieloblásticas? Y me dije, sí, eso es más difícil que un trasplante autólogo. Y créeme, a los que no lo hacen, es más fácil hacer un trasplante autólogo que tratar una lesión aguda mieloblástica. Diferente al halogénico, pero aún así, en algunos casos los halogénicos son muy nobles. En fin, para no seguir mucho adelante, yo creo que tiene uno que hacer un diagnóstico de lo que tienes y elegir qué es lo mejor para tus pacientes. Hay otro problema también, que es triste decirlo, cómo estudiar mejor a los enfermos, como lo puso Andrés, es un reto en México. Y también otro problema es el tener acceso a medicamentos como venetoclax o acetidina, que no todo el mundo tiene acceso. Entonces, es otra realidad. Entonces, sigue siendo la lesión aguda mieloblástica un reto muy importante en nuestro medio y sigue siendo un problema tratar a estos pacientes. Yo creo que todavía tenemos un camino largo por recorrer y mucho trabajo a nivel de cada institución para encontrar los mejores caminos. Cuando productos como acetidina, venetoclax sean más económicos, entonces tendremos interesantes formas de cambiar que yo creo que podrán llegar a ser como mejorar al paciente inicialmente con los productos y eventualmente consolidar con algo más, trasplante, quimiointensiva, en fin. De acuerdo. Doctor Mellón, ¿quiere agregar algo? Sí, sé que hay muchas preguntas, pero esta pregunta en realidad envuelve prácticamente toda la charla y el tema, y no quiero dejar pasar esto sin confirmar algunas cosas que ya dijeron los doctores Gómez y la doctora y agregar alguna otra. Lo primero que quiero hacer mucho énfasis es que uno no puede continuar tratando a los pacientes como los tratamos si se muere casi 1 de cada 5 pacientes en inducción. Es decir, algo está mal y hay que identificar lo que está mal. De tal forma que yo creo que es importante que, por ejemplo, el grupo de leucemias agudas en la agrupación de hematología que ya ha hecho trabajos multicéntricos importantes, pudiera estudiar cuáles son los factores que impactan más en la mortalidad en inducción. Hacer un análisis de estos factores, un análisis multivariado y luego hacer algún tipo de esquema predictivo, de score, de puntaje, para poder predecir quiénes son esos pacientes. Y por supuesto que en los pacientes que tienen o que tuvieran este alto riesgo, que ya conocemos algunos de estos factores, pero sería interesante conocerlos, creo que uno no puede usar un tratamiento de inducción, porque además está demostrado en los estudios de costo-beneficio que el máximo desembolso, el máximo costo de una leucemia aguda mieloblástica es el tratamiento de inducción, mucho menos los de consolidación. Entonces vas a usar un tratamiento en el que se te van a morir 1 de cada 5 y además vas a gastar mucho dinero en el tratamiento, en las complicaciones, en la hospitalización, etc. De tal forma que creo que estamos en un momento en donde debemos de cambiar este paradigma que en nuestro país nos demuestra que no estamos por el camino correcto. Creo que el uso de un tratamiento como venetoclax, azacitidina o incluso ARA-C, si es muy difícil conseguir la azacitidina, sería muy importante. Y como ya ha dicho David también, eso no significa que no pueda recibir otra cosa después, en mucho mejores condiciones y muy probablemente con una tasa de mortalidad mucho menor que la que recibe un paciente en inducción que llega con muchas posibilidades de morir. Así pues, creo que el grupo de leucemias agudas
tiene enfrente retos muy importantes y no estoy hablando nada más de tener una disposición de alteraciones citogenéticas más completa, que bueno, es obvio que si la tenemos será útil, pero hay cosas que se pueden hacer sin tanto gasto y cosas que se pueden empezar a hacer ya y que se pueden hacer teniendo el número de pacientes que tenemos en nuestro país. Ustedes ya lo han demostrado con el grupo de leucemias y creo que esto es algo prioritario y urgente que tiene que hacerse para conocer qué es lo mejor que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Por supuesto, también sabemos que el venetoclax-azacitidina es un tratamiento que no se ha demostrado que pueda suspenderse, pero como también se ha dicho, es un muy buen puente, ya sea para un tratamiento más intenso o incluso para llevar a un paciente a un tratamiento más definitivo como es un trasplante. Así que creo que esta plática debe de permear más allá de una simple charla académica, que es muy importante, sino empezar a hacer algo para los pacientes. Gracias. De acuerdo, creo que la doctora Arellano quiere agregar algo más y aprovecharía yo para pedirle que nos diera un poco su opinión de esto, del problema de la muerte en inducción, un poco viéndolo desde allá, ¿cómo han hecho ustedes para disminuir esta mortalidad en inducción asociada a quimioterapia intensiva? Sí, muchas gracias. Le iba a decir que esta conversación es muy, muy interesante y donde yo trabajo, yo cuido la mayor parte, una gran parte de los pacientes que hablan español, porque en mi experiencia o mi opinión es que aunque cuide a esos pacientes con un intérprete, por lo regular por teléfono, no siempre en persona, algo se pierde en la translación. Entonces, aunque yo no pueda dar lecturas en español, es mucho más fácil cuidar el paciente en español. Y yo veo algo muy diferente, que cuando encuentro un paciente que no tiene aseguranza, no tienen dinero, y llegan al hospital, la decisión es, digamos, un paciente que sea robusto. Vamos a darle inducción, que es un mes, remisión y una consolidación que es limitada. O vamos a darle azacitidina con venetoclax. No tienen dinero para comprar el venetoclax. El azacitidina no es barata, también es cara, aunque se la podemos conseguir gratis por lo regular. Yo nunca he echado al paciente de la clínica, gracias a Dios. Pero entonces, inducción es más fácil y es más beneficial donde nosotros estamos para cierto paciente. Porque dar muchos ciclos de azacitidina con venetoclax va a ser mucho más costoso y menos feasible, menos, ¿cómo dice? Factible. Sí, no es posible. Entonces, lo que han comentado es muy importante, cómo se baja la mortalidad de inducción es menos de 10%, ¿no? Si es un paciente que es joven. No, si ve un paciente que es yo he dado inducción hasta 75 años. Más arriba de 75 años es muy difícil. Yo nunca he dado inducción a un paciente de 80, yo creo que es de otro mundo, pero ahí tenemos el banco de sangre. Hay muchos pueblos cerquita a Atlanta, en el sur del estado donde yo vivo, que no tienen bancos de sangre. Los pacientes tienen que venir a Emory a recibir plaquetas. Entonces, si no tiene banco de sangre, acceso a transfusiones, no se puede dar inducción, porque los pacientes van a morir. Y nosotros tratamos cosas de otras medicinas para prevenir hemorragia,
otra me dice, digamos, si tenemos pacientes que son testigos de la congregación de Jehová, usamos algo que se llama, no sé cómo se llama en español, aminocaproic acid, erythropoietin injections, iron, things like that. Pero no se puede hacer eso cuando el paciente está teniendo disseminated intravascular coagulation. Sí, hemorragia severa. Entonces, tener los recursos de sangre y plaqueta, tener acceso a antibióticos, tener la especialidad. Nosotros tenemos una unidad donde son solamente pacientes con leucemia. Entonces, todos los pacientes tienen leucemia aguda mieloide o linfoide. Hay un servicio para los pacientes que tienen linfoma y mieloma, y un paciente para los pacientes, una unidad para los pacientes que están recibiendo trasplante o terapia celular, CAR T cells. Entonces, sí, hay muchos recursos que son necesarios. De acuerdo, sí, hay mucho que hacer para esto, que sigue siendo un problema en muchos países en vías de desarrollo. También hay muchas preguntas muy interesantes sobre enfermedad mínima residual o medible residual, que escuchamos mucho sobre esto, tiene un impacto pronóstico en estos pacientes, pero quisiera escuchar la opinión. Podemos comenzar con la doctora Arellano acerca de qué hacer con estos pacientes con enfermedad residual positiva. No tenemos un blinatumomab como en leucemia linfoblástica aguda. ¿Qué hacer con un paciente que tiene enfermedad mínima residual persistentemente positiva? Sí, muy buena pregunta. Entonces, hay medicinas de investigación como estándar si no tenemos el blinatumomab. Si es un paciente robusto que puede tolerar un trasplante con myeloablative, un trasplante estándar, no con intensidad reducida. Entonces, los estudios demuestran que paciente con mínimo con enfermedad residual mínima, tratado con el tratamiento myeloablative, con el trasplante regular, tienen la misma sobrevivencia, el mismo beneficio que si estuvieran, que no tuvieran leucemia residua, pero reciben trasplante de menos intensidad. Entonces, si es candidato, si tiene leucemia residua mínima y pueden tener un trasplante estándar, eso es lo que se hace. Now, esta droga SNDX 5613 yo tuve un paciente que la entramos porque tenía leucemia residua mínima y se convirtió en negativo después de 2 meses y fue a trasplante. Entonces ya hace como año y medio. Entonces, si hay una medicina que se pueda agregar, si trasplante es posible, trasplante. Y si hay una investigación como esa medicina, hay otras que estamos investigando. Y si se lleva a trasplante con residuo mínimo, hay que hacer algo después del trasplante, ¿no? Porque sobre todo si va a usar una conditioning mínimo reducida. De intensidad reducida, de acuerdo. Sí. Creo que Andrés quiere agregar algo aquí. Sí, totalmente de acuerdo con la doctora Arellano, y también lo vería a la inversa. Los pacientes que tienen una enfermedad residual negativa, al menos por secuenciación, tienen un excelente
supervivencia con intensidad reducida. Y eso a la larga es muy bueno para los pacientes porque sufren mucho menos en un trasplante de intensidad reducida, genera menos costos, menos tiempo en el hospital, inclusive se puede hacer de manera ambulatoria. Identificar estos pacientes independientemente de su edad es bien importante. Un trasplante es mucho sufrimiento y si lo podemos reducir, es maravilloso para los pacientes. Por otro lado, es muy importante el mensaje de que un paciente con una enfermedad residual positiva no descarta el trasplante para nada, al contrario, es muy importante hacer un trasplante en esta población, porque mucha gente dice, bueno, pues yo no lo voy a referir porque no me lo van a recibir, tiene una enfermedad residual positiva. No, hay enfermedades mínimas que no son mínimas, que son máximas. En ese caso, bueno, pues ahí a lo mejor sí tenemos que hacer alguna otra cosa, pero no dejen de mandar a sus pacientes a una consulta de trasplante por tener una mínima positiva, y menos en un país donde hacemos apenas el 12% de los trasplantes que debemos de estar haciendo. De acuerdo. También hay muchas preguntas interesantes sobre algunas de las nuevas terapias, pero quisiera enfocarme un poco en los pacientes con mutaciones en TP53, que sigue siendo un grupo de pacientes muy complicado en el que hay muchas promesas, pero pocas cosas que resulten sustanciales en los resultados ya en los ensayos clínicos más avanzados. Entonces, quisiera preguntarle a la doctora Arellano, ¿cuál es su visión de estos nuevos fármacos para pacientes con mutaciones en TP53 y cuál sería hoy en día su abordaje en estos pacientes? Sí, entonces esos son lo peor de lo peor, ¿no? Entonces, para esos pacientes el trasplante no los ayuda, al menos que haya un plan para algo diferente, sea azacitidine como mantenimiento o continuar algo de mantenimiento, pero el pronóstico de esos pacientes que tienen mutación TP53 es pésima. Entonces, todos esos pacientes deben entrar a alguna investigación si es posible. Si van a trasplante, no parar ahí, hay que hacer algo más. Entonces, para ellos el trasplante no va a ser el último tratamiento. De acuerdo. Una pregunta también muy concreta, enfocada para la doctora Arellano, porque no tenemos mucho tiempo ya, pero preguntan si en su centro, en los pacientes que reciben quimioterapia intensiva de inducción, se hospitalizan en una sala normal o en algún cuarto con aislamiento como de trasplante y si los dejan hospitalizados durante toda la inducción o no necesariamente. Sí, nosotros la unidad que tenemos tiene presión positiva y es una sala aislada. Tenemos una sala de lo mismo que el trasplante. Entonces, en Emory hay un piso que es para los pacientes de trasplante, abajo están los de leucemia y la unidad está no todo el mundo puede entrar. Tiene que hay una tarjeta, o sea, la entrada es restringida y tiene muchas reglas acerca de quién puede llegar. No pueden ir niños menores de, me parece que son 15 años, no pueden entrar y muchas restricciones, pero son, sí, de presión positiva. De acuerdo. ¿Y ustedes, Andrés, ahí en el hospital universitario, cómo es esto? Bueno, hay un par de cuartos aislados, pero no tenemos presión positiva, los sistemas de agua son compartidos, no hay filtros de aire, están expuestos los pacientes, las enfermeras que los atienden pocos pacientes, pero no, están al lado, a menos de 2 metros puede haber un paciente con una infección grave y que puede ser transmisible. Y creo que esa es la realidad de la mayoría de los hospitales del país. Ahora, también hacemos trasplantes en esas condiciones y es posible. El problema es que en LMA es tanto el tiempo que están los pacientes internados que es mucho más difícil. De hecho, nuestra mediana de hospitalización en trasplante es como de 7 a 10 días apenas, porque hacemos todo ambulatorio y para nada nuestra mortalidad temprana se parece a la de la LMA. Entonces, el problema grande es esto. Y bueno, hay estudios en Holanda donde ponen el 7-3 en su casa, ¿verdad? Va una enfermera y eso te apuesto que es mucho más seguro a hacerlo en un hospital de nuestra localidad.
Lo otro, disculpe, lo otro que me preguntó era si tenemos los pacientes allá todo el mes y los tenemos todo el mes hasta que recuperen los neutrófilos. De acuerdo. Una última pregunta sobre enfermedad residual mínima, que creo que ha sido pues, un tema que le ha interesado mucho a la gente. ¿Qué hacer en estos casos en los que por distintos métodos puede ser diferente el resultado, ¿no? Por ejemplo, si se utiliza secuenciación de nueva generación y citometría de flujo, cuando hay discrepancia, o ¿cómo hacen ustedes el seguimiento de estos pacientes y qué tan seguido hacen secuenciación de forma pues, subsecuente, doctora Arellano? Sí, entonces la sensitividad, la precisión de cada método es diferente. Entonces, si se puede hacer PCR, entonces no hay preguntas. Si está negativo por el flow citométrico, pero está positivo por PCR, entonces el PCR es más sensitivo. Entonces, para esas enfermedades que tienen se puede medir por PCR, no chequeamos el flow citométrico. Entonces chequeamos el flow citométrico para todos los otros. Y ahorita yo no chequeo secuencia y flow porque es muy caro. No podemos hacer todo, aunque podemos hacer mucho, no se puede hacer todo. Y cuando están en discrepancia, entonces, porque yo he tenido varios pacientes que el flow salió negativo, pero el FISH está positivo. Y pues el FISH no es una célula en 150, entonces no es enfermedad mínima, ¿no? Entonces el flow depende mucho en la persona que lo está haciendo. Entonces hay muchos positivos falsos. De acuerdo. Creo que por cuestiones de tiempo ya estamos sobre la hora. Nos tenemos que despedir aquí. Muchas gracias a nuestros ponentes. Seguramente si tienen alguna otra pregunta que hacerles, ellos estarán encantados de resolverles las dudas, porque sé que quedan muchas dudas más. Entonces yo finalmente agradecerle también el apoyo a Abby para esta sesión y le dejo las últimas palabras al doctor Mellón para clausurar la sesión y despedirnos. Pues gracias por las presentaciones, gracias por la discusión, por el caso clínico que nos presentó el doctor Miguel Campos y creo que es importante, como solemos hacer en estas sesiones, que haya un profesor nacional y un profesor extranjero, porque es muy útil comparar las diversas situaciones. La doctora Arellano nos ha dado una presentación muy buena, agradecemos mucho sus comentarios también, y el doctor Andrés Gómez, qué bueno que mencionaste las circunstancias que tenemos en México, porque como decía yo, más allá de ser una sesión académica de actualización y de educación médica, en estos momentos en donde nos reunimos, podemos discutir algunos puntos que se pueden basar para poder hacer algo más por los pacientes. Sabemos ya, tenemos la información de cuál es el problema, que ni siquiera eso teníamos. Ya tenemos esta información y ahora hay que hacer algo para solucionar estos problemas que tenemos en nuestro país. Tenemos que ser creativos para poder solventar las deficiencias que tenemos. Pues muchas gracias a todos, gracias a nuestros escuchas y que pasen ustedes muy buenas noches. Muchas gracias nuevamente.